Comunión, edificarnos los unos a los otros, compartir este espacio de adoración, de búsqueda de nuestro Dios, de edificación. Así que, hermanos, vamos a avanzar con los temas pendientes, ¿de acuerdo? Habían hecho un pequeño ajuste, entonces, hermanos, vamos a ver cómo nos va, si algunos estuvieron atentos y vieron la lectura o se perdieron un poco. Y para mis hermanos que están en las redes, buenos días, Dios bendiga sus vidas. Espero podamos estar conectados y en la mejor disposición. ¿Qué tal si oramos, hermanos, y avanzamos? Señor, esta mañana te agradecemos la vida, te agradecemos una ocasión más en la que podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Queremos tu socorro, Señor, lo necesitamos con urgencia. Reconocemos que en medio de nuestro caminar nuestras debilidades nos asedian y, Señor, a veces nos vemos afectados en esas debilidades y pecamos contra ti, Señor. Afectamos, Señor, nuestra vida de santidad, de santificación, y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, que nos perdones, que nos guíes, que en esta mañana la dirección de tu Espíritu, la comunión los unos con los otros, fortalezca nuestras debilidades, Señor, ayude a nuestros caracteres y podamos cada día, Señor, caminar en tus propósitos, entender tus verdades, Señor. Necesitamos la luz gloriosa de tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos dé entendimiento para la comprensión y las verdades de la Escritura. Señor, pedimos que este tiempo de comunión, de familia, de estudio, edifique nuestras almas y nos lleve adelante, Señor. Guarda nuestros labios, guarda nuestras mentes, Señor, de los errores, de las equivocaciones, de lo que podamos decir, Señor, que no esté acorde a tu palabra. Permite, Señor, que la luz gloriosa de tu Espíritu Santo dirija cada una de nuestras vidas. Ayuda a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos, da diligencia. Y, Señor, una vez más, quiero orar por mis hermanos que no llegarán esta mañana por la razón que sea, Señor, independiente de lo que nosotros podamos imaginarnos. Los hermanos, Señor, que están delicados de salud, los hermanos que no se conectarán esta mañana, mira sus almas, mira sus corazones, son parte de nuestro cuerpo y queremos en esta mañana invocar tu favor sobre ellos, tus misericordias que son nuevas, se extiendan sobre sus corazones, sobre sus almas y produzca en ellos, Señor, el bien tuyo. Gracias te damos en los gloriosos méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces en comunión. Vamos a abrir nuestros libros en el capítulo 11, página 179. Si alguno se perdió, hermanos, el pastor nos envió a todos en el link de la iglesia el hecho de que íbamos a saltar la sección 3 y vamos a trabajar la 4. ¿Cuál es el ánimo? El ánimo es tratar de llevar la idea que veníamos trabajando. ¿Qué veníamos trabajando? Venimos trabajando familia, ¿verdad? Venimos trabajando familia. Y entonces la sección 3 tiene que ver todo con la parte del discipulado. Entonces lo que queremos es avanzar otra vez y seguir en familia y luego retomaremos el capítulo 3, ¿de acuerdo? Como para no dejar ese bache ahí. Entonces la idea es esa. Y de que vamos a trabajar el capítulo 11 de la sección 4 del libro. Y por favor, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a tomar nuestro texto guía 4:9. ¿Listo? Voy a esperar que se ubiquen mis hermanos. Deuteronomio capítulo 4 y verso 9. Bien, aunque lo tienen ahí en su libro, ¿cierto? Lo tienen ahí en su libro. Realmente podríamos leerlo de ahí. Muy bien, dice la escritura así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Amén. Bueno, mis hermanos. El ministerio familiar, dice el hermano Rob. Quisiera empezar diciendo que hoy hay algo muy fuerte en contra, o no algo, muchas cosas en contra de la familia.
Y tenemos centenares de ataques que a veces no los notamos, ¿verdad? ¿Qué tal aborto? Un atentado directo contra la familia, ¿de acuerdo? ¿Qué tal el cambio de los afectos naturales de los que nos habla la Escritura? ¿Sí? Y hablamos entonces de familias que no tienen hijos, sino que tienen el hijo perruno, ¿cierto? Y eso es netamente contra la Escritura, contra los mandamientos del Señor. Es un ataque muy fuerte y hoy usted investiga. A ver, si preguntáramos, hoy no han llegado muchos de los jóvenes, pero los solteros, ¿cuántos se quieren casar? Y entonces vamos a encontrar que la mayoría dice, no gracias, ¿cierto? Ese es un ataque fuerte porque no se valora hoy el matrimonio. ¿Qué tal si les preguntamos a nuestras mujeres? Porque esto todo tiene que ver con familia, a nuestras mujeres, ¿cuántas desean casarse para llevar su hogar? No sé si me entendieron la pregunta. Para llevar su hogar, no para ir a la universidad, no, para criar sus hijos. Eso que estoy diciendo hoy, a ver, eso lo está diciendo un retrógrado, quizás de alguien lo escucha. ¿Cómo así? Entonces las mujeres no tienen derecho a sus sueños, no tienen derecho a la libertad, no tienen... ¿Quién está coartando las libertades? Ahí me llamarían como, hermano Orlando, machista. ¿Sí? Machista. Bueno, ¿qué nomás me dirían, cierto? Porque ¿cómo vas a relagar a la mujer? Es más, hay algunos pensadores no cristianos que dicen que una de la esclavitud moderna, ¿cómo se llama? No sé si ustedes han escuchado, alguien ha visto ahí en sus Facebook, ustedes que son juiciosos con todas esas tareas, pero dicen que la esclavitud moderna hoy se llama matrimonio. ¿Qué tal eso? Eso se escucha, que esa es la esclavitud moderna, matrimonio, en el cual se subyuga a una mujer y a unos chicos a hacer lo que un hombre déspota, machista, cuaternario, cavernícola, digan más, autoritario, todas esas cosas que usted está pensando, entonces se llena de sus ínfulas y ataca, y ese es un ataque fuerte contra la familia, ¿de acuerdo? Porque eso no es el matrimonio. Realmente lo que vamos a ver en estas páginas es el rol de cada una de estas tareas, y eso es glorioso, hermano. ¿Cómo se desempeña? ¿Desde dónde? Por supuesto, desde la Escritura, desde la palabra del Señor. Y por eso el texto que el hermano nos cita, ¿de acuerdo? Y podríamos citar más cosas, quiero citar unas dos más. ¿Qué tal por lo menos, no sé cuántos han escuchado del amor plurifamiliar? Ninguno, veo que aquí de pronto no han investigado. Gracias a Dios a Colombia no ha llegado todavía, pero países como Canadá, Holanda, algunos estados de los Estados Unidos tienen ya este modelo en sus saberes. ¿Y qué es el amor plurifamiliar? El amor plurifamiliar es que yo puedo ser casado y voy a respetar la relación con mi esposa. O sea, yo estoy ligado a ella legalmente y por ella voy a responder legalmente. Pero si quiero tener un novio u otra novia, no hay problema. Además, como es plurifamiliar, yo puedo en determinados días y ocasiones llevar a mi novia o novio para hacer una cena con mi esposa y mis hijos e involucrar a dicha persona. Bueno, a ustedes les disuena y a mí también porque somos creyentes. Pero para muchos en su pecado dicen, pues chévere. O sea, ¿por qué tenemos que ligarnos? ¿Y por qué nosotros tenemos que proceder de una manera como tan subyugante a una persona o a otra cuando podemos tener mayores libertades? Y disfrutamos. Y mi esposa no tiene que estar celosa porque sabe quién es el mío. Y si ella también quiere llevar su pretendiente, su amigo, no hay problema. Y todos juntos. Y además pueden traer también, si ellos tienen sus hijos, también pueden traerlos. Y a eso los llaman. Bueno, eso es devastador contra la familia. Y por eso tenemos que enfatizar ciertas cosas y ponerlas claras.
Ahora, hermanos, no quiero desprender el último tema que vimos, y es que nosotros no podemos caminar con los ojos cerrados. La oveja no puede obedecer a ciegas. ¿Sí? La oveja tiene que afinar su oído, escuchar la voz del pastor y caminar de acuerdo a lo que el pastor dice. Y en este caso hablo específicamente de nuestro amado pastor, el Señor Jesucristo. Ahora, establecemos y se estableció dentro de la iglesia las normas para dirigir la iglesia, y es el pastorado, ¿no? Entonces, nuestros pastores terrenales deben estar muy centrados en la Escritura. Y ahí debemos afinar nuestro oído, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos anima el texto? Bueno, después de que Moisés está introduciendo sus últimas palabras, podemos decir que casi que son las palabras de un moribundo, ¿no? Despidiéndose de su pueblo y queriendo lo mejor, queriendo lo mejor. Y cuando hablamos de esto, recuerden que yo les dije, cuando una mamá sale de casa, ¿qué pasa? Da todas las recomendaciones del caso. Y aquí Moisés quiere dar todas las recomendaciones y no quiere olvidar ninguna, no quiere olvidar ninguna. Y de tal manera que este anciano amoroso, padre, pastor de 40 años de un pueblo esquivo, rebelde, difícil, por el cual oró muchas veces, lloró, pasó a la presencia del Señor, fue sacado de entrar a la tierra prometida. Bueno, él tenía unas cargas impresionantes. Entonces este hombre con toda la ternura dice, estas son las palabras que el Señor tu Dios te dejó y yo te pido que las guardes porque son para tu bien. No me voy a adentrar en este capítulo, no, porque lo vamos a estudiar en Deuteronomio. ¿De acuerdo? Lo vamos a estudiar, ya pronto llegaremos, tiene una riqueza impresionante. Y lo que sí quiero recordar es que este hombre dice, no puede ni añadir ni quitar a la Escritura. O sea que él está poniendo un parámetro que ya hablamos nosotros aquí, y es la suficiencia de la Escritura. Y segundo, luego lo hace con toda la ternura para expresar la bendición que es seguir la ley. No es la carga de la ley, porque eso tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Siempre que hablamos de ley, siempre que hablamos de ordenanzas, siempre que hablamos de estatuto, siempre que hablamos de mandamiento, nosotros tenemos las uñas afiladas como para ponernos a la defensiva. Y eso es muy equivocado, porque aquí la manifestación, como nos enseñaba Juan al iniciar la introducción, son las palabras de Dios para su pueblo. Es las palabras de un padre para sus hijos, que quiere que les vaya como, si ustedes leen todo Deuteronomio, que quiere que les vaya bien. Y es la misma condición que tiene cada uno de ustedes que son aquí conmigo padres. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos al dirigir palabras a nuestros hijos? Que les vaya bien, que no se equivoquen en las mismas cosas que nosotros nos equivocamos. Pero si vemos a nuestros hijos y nos vemos nosotros mismos como hijos de Dios, caemos en la misma circunstancia. Nuestros hijos, ¿cómo nos ven? Como aburridores, cansones, fastidiosos, no hay libertad. ¿De acuerdo? Y a veces, ¿cómo vemos nosotros esto? Cuando tú invitas a alguien a ser parte o a por lo menos asistir a alguna reunión cristiana o a un grupo cristiano o a compartir el evangelio, lo primero que ellos colocan como parámetro para resistirse es, es que yo estoy joven, yo todavía quiero como mis libertades. No aceptamos eso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide Moisés en su ternura, en sus palabras? Dice que, por tanto, debemos guardar. ¿Qué debemos guardar? Nuestra alma. No dice guardemos nuestros conceptos o guardemos la manera en que nos comportamos delante de la gente. ¿Sí? Hoy hablamos de que la gente se comporta políticamente bien o correctamente, ¿sí? Y por ciertos parámetros. No nos habla de eso. Nos habla de lo más profundo de nosotros, que son nuestras convicciones, lo interno de nosotros. Guarda tu alma, lo más profundo de nosotros. De tal manera que aquí, si alguno quisiese comportarse bien y andar según las apariencias, pues quiero decirles algo, mis hermanos, se engañaría a usted mismo. Tan fácil como eso. Porque la petición es conforme a tu alma. O sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Y cómo debe hacerlo? Luego el texto añade, debe hacerlo con diligencia. Con diligencia. ¿Sí?
Dicen los conocedores que del griego la palabra es espudea y que quiere decir a la carrera, que quiere decir apresuradamente. Eso quiere decir diligencia. Por eso nuestros abuelos decían, voy a hacer una diligencia. E iban, ¿era qué? Corriendo, corriendo, vamos a hacer una diligencia. ¿Y qué tenemos que hacer? A la carrera tenemos que guardar nuestra alma, tenemos que ser diligentes en esto para no olvidar. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Que somos olvidadizos. Por eso es mejor, como dicen por ahí, un lápiz corto que una memoria larga. El lápiz corto nos puede ahorrar una cantidad de cosas, ¿verdad? Para que no olvides las cosas que tus ojos han visto. Esta generación había podido percibir la obra del Señor en sus propias vidas. ¿Sí? Más adelante veremos que el Señor les dice, tu calzado no se envejeció, tu ropa. ¿Sí? Entonces, interesante. Para que no se aparten de tu corazón. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Esta es nuestra tarea, todos los días de nuestra vida. Martillando sobre la parte escritural. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacerlo todos los días de nuestras vidas? Luego dice, tenemos una tarea. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. Aquí viene la tarea familiar. En esto es lo que nos vamos a centrar en el capítulo 4. Antes bien, las enseñarás, ¿qué? A tus hijos. Entonces tenemos una tarea. Nuestra primera tarea, ¿cuál es? Enseñar a nuestros hijos. Ya vimos en el capítulo anterior, y por eso queríamos ligarlo con esto, que hay pastores que están abrumados, desgastados, cansados, con estrés. Pero no solamente ellos, sino algunos de los líderes de la iglesia se sienten en las mismas condiciones. Porque el 20% de la iglesia realiza el trabajo y el otro 80% espera sentado. ¿Sí? Eso ya lo analizamos en el capítulo anterior. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? El hermano Roth nos colocó un ejemplo de un padre que tenía 2 hijos. Si el hombre era líder en la iglesia y era un líder admirado, hacía muy buenas cosas, pero que sus hijos, ¿cómo estaban? Uno de sus hijos pasó a decirle al pastor, yo odio a mi papá, odio a mi... Imagínense. ¿Por qué? Porque él había olvidado la tarea primaria. ¿Cuál era la tarea primaria? Sus hijos. Citamos también a Isaías que dijo, casi pierdo mi viña, ¿por qué? Por cuidar la ajena. Y suele pasar con frecuencia que muchos de los líderes tienen a sus hijos ausentes, aunque otros hijos los admiran. No sé si me hice entender. Cuando nos despedimos de la primera iglesia que el Señor nos permitió pastorear, tuve una experiencia para mí hermosa y retante también, con un reto enorme. Y había una chiquitica de unos 6 o 7 años, ella era tremenda, no recuerdo si era Ivonne, si recuerdas, amor, el nombre, no recuerdo, Ivonne. Y Ivonne era un cucarroncito, todo el tiempo se movía, no se quedaba quieta para nada y hacía una cantidad de cosas. Y bueno, anunciamos el hecho de que íbamos a ser trasladados y Ivonne se me acercó y me dijo, pastor, yo no quiero que usted se vaya, si usted se va por mi culpa, yo le prometo que me voy a portar bien. Yo quisiera que usted fuera mi papá. Uy, hermano, yo me quedé frío y lo único que le dije a Ivonne, estaban mis 2 hijas atrás, más o menos de la misma edad de ella, y le dije, mira Ivonne, ve y le preguntas a esas 2 chiquitas que están allá, porque tú me honras pidiéndome que yo sea tu papá, pero yo quiero que vaya y le preguntes a esas 2 chiquitas, que sí son mis hijas, cómo soy yo como papá. Pero yo me quedé frío, porque ella quería portarse bien por X o Y motivo. ¿Qué faltaba en la vida de Ivonne? Un modelo. ¿Qué modelo quería ella? No sé qué modelo de papá tenía, porque sus padres no asistían. Sus papás no asistían a la iglesia. Entonces, hermanos, aquí vamos a enfatizar el hecho de que nosotros tenemos un trabajo como padres, pero tenemos un trabajo quizá mayor con aquellos chicos que no tienen padres creyentes y que tenemos que modelar también para ellos el evangelio. No son nuestra primera prioridad, los hijos nuestros, pero tenemos una tarea como iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer?
Y el texto nos dice entonces que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos, si Dios nos permite tenerlos, que estas cosas, las palabras del Señor. Y esa es nuestra tarea. ¿Sencilla? No, hermanos, porque ya sentamos un precedente. ¿Cuál es? La familia está siendo atacada desde todos los ámbitos. ¿Sí? Ideología de género, para citar algo otro que no había citado, ¿verdad? El desconocimiento, el mismo feminismo y machismo que hoy se imponen en la sociedad. Tenemos que combatir todas estas cosas. El afecto natural que se ha perdido, ¿sí? Como les decía, hermanos, al iniciar, hoy nuestros jóvenes no quieren tener hijos, no quieren. Prefieren una mascota. Ya no podemos decir nuestros chiquitines. Antes teníamos un problema. Las jovencitas querían casarse muy temprano. ¿Recuerdan? No sé si alguno retenga de las hermanas más. Hermana Eloísa, ¿su merced conoce alguna chiquita que se haya casado de 14, 15 años? ¿Sí? ¿No conoce? Raro, yo pensé que sí. La hermana Jere. No, que no ha sido usted, no, pero que ustedes hayan conocido, porque es que era normal, hermanos, en años atrás, era normal que las chicas se casaran 14, 15 años, ¿cierto? 14, 15 años era normal, el matrimonio era absolutamente normal, ¿sí? Ahora el problema es que tenemos en el hogar, voy a usar un término que usaba una conocida, bambalones de 35, 40 años ahí y que no se quieren casar, que quieren seguir que mamá los mantenga. Entonces nos pasamos al otro lado. Todo eso ataca ¿a qué? Ataca a la familia. Aunque no queda, ataca a la familia. Entonces, no sé cuántos de los que están aquí dicen, solo quiero tener ¿cuántos hijos? Uno. ¿Sí? Ahora, no estoy hablando de cuántos hijos deban tener, hermanos. Ese no es el tema de hoy. Quiero colocar estos ejemplos como una forma en la que la familia está siendo atacada desde adentro y desde afuera. ¿Sí? Porque está siendo atacada desde adentro y desde afuera. Mire, voy a colocar un ejemplo que es muy cotidiano hoy y son los humoristas, a los que les gusta escuchar los chascarrillos y los chistes. Este es uno de los temas favoritos. El matrimonio, la subyugación, y si la esposa le pega o el esposo le pega, o si él es infiel o no le es infiel, todas estas cosas. Y esto es un ataque, porque a veces todos nos reímos de los chistes, pero son ataques ¿contra qué? Contra la familia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en la primera sección quiero resaltar algo que ustedes ya conocen, pero solamente quiero resaltarlo. El hermano Roth dice que la familia es una institución divina, y eso quiero resaltar. Yo sé que ustedes lo saben, hermanos, pero me voy a tomar un tiempito para recordárnoslo y para enfatizarlo. Porque los sociólogos dicen que el hombre como tal, ¿sí?, el hombre como tal nació y se crió y cada uno hacía como bien hacía su cueva o cavaba su tumba o su cueva allá y luego lo que hacía era como tratar de ir a cazar mujeres y si podía cazar 5 o 6 pues las cazaba, pero no era el casamiento de tal sino de cazarlas, las asalto y ya son mi pertenencia, ¿cierto? Y que la familia vino a ser o vino a formarse como una institución de la sociedad por, digamos que como por necesidades del mismo hombre, pero que nada que ver. Eso surgió como de la parte de que, bueno, organicemos algunas leyes y pongamos la familia ahí. No, la familia es una institución que Dios creó. Eso no podemos dejarlo olvidar y tenemos que recordárselo a la gente. Y como tal, hoy hay ataques contra eso. Sí, hay ataques contra eso. Entonces, no, tú no necesitas un hombre, tú no necesitas una mujer. ¿Lo han escuchado? Mire, hermano, centenares de veces. No necesitas un hombre. Ha llegado a ser tan fuerte esto que entonces el homosexualismo
hoy bate sus banderas. Porque es otro de los ataques. Entonces ya no necesitamos un hombre y una mujer. Entonces, 2 damas y un perrito son una familia. ¿Eso es así? No, esa no es la institución que Dios creó. ¿Sí? 2 varones y un niño adoptado son una familia. ¿Son una familia? No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. Parámetro 1, cuando hablemos de matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Ya, de hecho, nos subyuga a que no es bueno que tú, varón, estés solo. No es bueno. ¿Qué dice Dios entonces? Lo bueno es que el hombre tenga una ayuda idónea. Y nos dio un complemento. Y esto no lo hemos podido entender. Hoy las damas piden igualdad. Que sean tratadas igual. ¿Que sean tratadas igual que qué? Pues esa sería mi pregunta. ¿Que sean tratadas igual que qué? ¿Que un hombre? No, yo no creo. O sea, no espero que sea así. Digamos que si quieren alguna honra es que sean tratadas como damas. Yo pienso que si al varón lo tratan como varón y a la dama como... La situación se arregla. Pero ellas piden una igualdad. No sé. De pronto quizá yo soy poco conocedor del tema feminista. Poco conocedor. No sé qué lucha. Pero si uno lo ve desde el ámbito en el que piden igualdad, entonces, por lo menos, ¿qué tal la descortesía ahora de todos los hombres que van, se hacen el dormido para no darle la silla a una dama? ¿Cómo se siente la hermana María Eloísa con su dolor de rodillas y que vayan ellos sentados y su merced de pie? Mal. Y la hermana Eloísa dice, ¿y dónde está la caballerosidad? ¿Cierto? ¿Por qué en los transmilenios hoy tienen que poner las sillas laterales? Porque se perdió el respeto por las damas. Y sin embargo ellas piden igualdad. Entonces, en la igualdad, todos los que van a subirse al transmiterio las arrollan. No importa si es una dama, no importa si es un anciano, no importa. Eso es igualdad, ¿sí? No, es que creo que de eso no estamos hablando. Creo que el hecho de que nosotros cambiamos esas circunstancias genera todas esas inconveniencias. ¿Quién instituyó la familia? Ya lo saben, ustedes lo saben, hermanos, pero tenemos que recordarnos, la familia es una institución divina. Dios colocó la familia y la colocó con un propósito específico. Luego el hermano hace varias preguntas en el libro y nos dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la familia? ¿Qué conexión hay entre la gran comisión y el hogar cristiano? Eso es lo que nos vamos a responder en todo el capítulo. ¿Para qué la familia? ¿Qué? Como institución temporal. Ay, esto es interesante. Como institución temporal, ¿qué va a pasar con la familia? ¿O qué pasa con la familia? ¿Ah? ¿Cómo Dios edifica su iglesia eterna con una institución temporal? ¿De acuerdo? Mire, hermanos queridos, voy a hablar para los casados. Disfrútese su matrimonio sobre la tierra. Disfrútelo, disfrute a su cónyuge. La Escritura nos lo dice. Voy a citar por allá Proverbios, capítulo 5, que dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Sí, es ese. Como graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Aprovecha ahora, porque en el cielo no hay matrimonio. Pero la filosofía de hoy y los cantores populares dice, si no me quisiste aquí, me vas a querer allá. Si aquí no pudo ser nuestro amor. Mire todo eso, cómo influye, hermanos, en problemas tan serios como el feminicidio. Por no tener una teología sana y decir que la familia es una institución divina, que es temporal, porque allá no hay hijos, no hay padres, no hay esposa. Entonces la gente dice, bueno, si no me quiso aquí, allá me va a querer. Que nos entierren juntos y en la misma tumba. Y esa es la filosofía que hoy se practica, porque
la iglesia ha callado el hecho de que sí lo sabemos, la familia es una institución divina, pero lo callamos. Necesitamos enfatizarlo, aunque parezca tan normal. Para nosotros es muy normal, lo entendemos. Pero la gente del común, cuando los evangelizamos, no entienden eso. Es temporal, es temporal. ¿Hay algún varón aquí sufriendo porque su cónyuge no es la mejor cónyuge? Tranquilo, hermano. Sufra algunos meses, algunos años más, llévela con calma, que allá en el cielo ya no va a tener que sufrir. Tranquilo. No se separe, porque la Biblia dice no se separe. Sépala llevar. Pero con las filosofías que tenemos es que nos la tenemos que aguantar allá. Recuerden que casi tenemos la filosofía de los saduceos. Señor, tuvo 7 mujeres, ¿con cuál de ellas va a estar allá? No, pues con ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, necesitamos entender que la familia también es una institución temporal. Temporal. Y si hablamos de temporalidad, tenemos que hablar entonces de nuestros hijos. Hermano, dé lugar a sus hijos a que comiencen a formar sus independencias. Recuerde que usted a sus hijos los va a tener un tiempo, pero después ya no los va a tener. No los va a tener. Aprovéchelos. La mejor edad para formar los chiquitines de los 0 a los 5 años es la mejor edad para formarles. Entonces aproveche ese tiempo, comparta con ellos. Después empiezan a ser un poco más independientes. No quiere decir que no nos necesitan como padres, ni que nosotros ya no los vamos a querer, no. Pero, ¿saben por qué sufrimos tanto en la adolescencia? ¿Por qué la adolescencia es tan difícil? Porque no hemos aceptado el consejo de la Escritura. Nuestros hijos son independientes. Y nosotros, nuestro chico llega a los 20 años y todavía queremos manejarle la vida. Ahora, hay reglas en la casa. Esas se deben respetar. Pero la independencia de los chicos es otra cosa. Las reglas de la casa se respetan. Y a los padres se honra obedeciéndolos en el Señor. Ahora mire, si tomáramos en cuenta lo que estamos hablando de Deuteronomio, que sería enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos el amor por Dios, que es lo que vamos a enfatizar ahora más adelante, hermano, sería mucho más fácil educar a nuestros hijos. Mucho más fácil. Porque ellos se ven subyugados por todo lado. O mejor no, amorosamente se ven subyugados, tiernamente, adecuadamente, si puedo decirlo. Entonces, hermanos, no olviden eso. La familia es una institución divina. Luego, el hermano nos pone a reflexionar sobre qué ministerio tiene la iglesia familiarmente. Hablando de familia, ¿cuál es el ministerio que tenemos? ¿Sí tenemos un ministerio acerca de familia? ¿O simplemente ocasionalmente hablamos de la familia? O si hay, dice el hermano, algún hermano que se vea motivado a abrir el ministerio de familia, o 2 o 3, o la charla acostumbrada de mayo cuando celebramos el Día de la Familia, y ya. Entonces el hermano nos invita a que no puede pasar eso, porque podríamos hacer ¿qué? Un cimiento erróneo. Y creo que eso sí, somos un poco responsables en la iglesia de tener cimientos erróneos, fundamentos erróneos. Citemos un ejemplo sencillo, y es, ¿quién es la cabeza del hogar? Hermanos, por favor, ¿quién es la cabeza del hogar? Dígalo duro, el varón, ¿cierto? El varón es la cabeza del hogar. Y en eso tenemos muchas dificultades, ¿sí? Hemos deformado mucho esa circunstancia. ¿Por qué? La hemos deformado porque las damas, cuando hablamos de que el hombre es autoridad, entonces, ¿qué pasa? Ellas dicen, ¿quiere una esclava? Pues no, mijito, se equivocó. Ya tenemos una diferencia. Entonces la hermana se pone a la defensiva y dice, no, esclava no. Eso era en la época de antes, allá cuando el cavernícola ese cargaba su mazo y le golpeaba a la esposa. Ahora no. Ahora somos al igual. Entonces tenemos dificultades en eso porque no hemos entendido qué es la subordinación. ¿Sí? Y las mujeres siempre que hablamos de este tema están a la defensiva porque piensan entonces que son relegadas. Pero tienen razón para pensar eso.
¿Por qué tienen razón para pensar eso? Porque el hombre, y hablo sobre todo del hombre creyente, no estamos hablando del inconverso, porque esto ya es una línea de pensamiento evangélica, voy a ponerlo así. Es que el varón de la casa soy yo. Y entonces ella no puede opinar. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el hombre es sabio cuando escucha a su esposa. ¿Qué tal eso? Entonces nos toca ir por allá a Proverbios, ¿cierto? Somos sabios cuando escuchamos a nuestra esposa. De hecho, es nuestra ayuda idónea. En nuestras diferencias somos secos, parcos. No somos los más detallistas. El ejemplo que el hermano Rod ya dio por allá. Hermanas, no hay razón para separarse. Ya nos dijo el hermano Rod que esa no es una razón para que se separen. Y es una razón bíblica. Es que mi esposo no es detallista, no se acuerda de los chocolates, no se acuerda de la fecha cuando nos acomodamos, no se fecha de la cuerda cuando nos casamos, él no recuerda el primer beso que me dio. Bueno, hermano, así somos, los hombres somos poco detallistas, pero no es una razón. Ahora, ¿cuál es nuestro complemento? ¿Cuál es? Ustedes, hermanas. Ustedes son nuestro complemento, así de que, hermana, organice la rosita, organice la cena romántica, porque ese es el trabajo suyo, hermano. Nosotros no seremos así, ¿cierto? A veces ellas son sentimentales, lloran más que nosotros. ¿Quién es entonces la fortaleza? Varón. Necesitamos comprendernos más, o mejor, necesitamos estudiarnos un poco más para no tener un cimiento erróneo. Hoy entonces ya sentamos algunos precedentes de los sentimientos erróneos que tiene la familia. ¿Sí? Entonces, que dos mujeres pueden ser familia, eso es un cimiento erróneo. Que si yo tengo una mascota y me voy a vivir con mi mascota, tengo una familia. No. Que cuando llevo a vacunar el perrito me toca, es increíble, pero me toca dar el apellido. Porque ahora, como es mi mascota, ¿sí? Entonces, en mi caso, si yo tuviera mascota, mi perrito sería, qué sé yo, Tony Rocha. Pero esa es. No sentemos precedentes erróneos. El ministerio familiar debe funcionar en la iglesia como el Señor lo ha planeado, de tal manera que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que el hermano cita? El hermano cita que todos nuestros adolescentes crecen, ahí van en la iglesia, ahí van caminando, pero que cuando llegan a su edad de independencia, él dice que la adultez, pero yo creo, mire hermanos, que la iglesia en Colombia particularmente, los estudios que se han hecho, es que nosotros estamos perdiendo a nuestros adolescentes de los 14 a los 20 años, es cuando la iglesia más pierde a sus muchachos. Ya, hace unos meses estábamos celebrando que nuestros hermanos estaban dando a luz sus hijos, y qué rico, y teníamos como 6 mujeres embarazadas, y estaba Katica, y estaba Miguelito, y estaba la hermana aquí, todos, y los bebés, y qué rico recibir bebés, y bien, y los tenemos aquí, y entonces ya crecen, y tenemos a una Luciana, y corre por acá, y corre por allá, y qué rico, y tenemos a un Nicolás que está un poquito más grande, y tenemos a una Isabela, entonces ya crecen ahí, todos están formando así. Y entonces ya viene una Sarita un poquito más grande, pero tenemos una Karen y ¡pum!, desapareció de la iglesia. Se nos fueron de la iglesia, hermano. ¿Por qué? ¿Dónde fallamos? ¿Cuál fue la falencia? Y entonces la iglesia tiene escasez de jóvenes. ¿Por qué tiene escasez de jóvenes? No porque no hayan nacido. Los hermanos hacen su aporte. Ya veremos. Ya veremos aquí, porque el verso 28 que nos toca analizarlo dice: fructificad, multiplicaos. O sea, y los hermanos hacen su aporte. O sea, cumplen ese primer mandamiento de la Escritura cuando el Señor le dice a Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense. Eso ya lo estudiaremos más adelantito. Pero, ¿qué pasa? Los perdemos. Vienen nuestros chicos y cuando tienen 14, 15, 16, 18, 20 años, se pierden. Ya no los tenemos. ¿Qué falló? Nuestro discipulado. ¿Qué falló? Nuestro enfoque a nuestros chicos sobre cómo amar a Dios y cómo amar su palabra. Cómo integrarlos a ellos.
¿Tarea de quién? Claro, la iglesia no los pastoreó. Ese Sebas no le sacó tiempo a los chicos. No. Eso es cuestión de ¿qué? De los padres. Pero nosotros tenemos como iglesia una tarea con ellos. Y tenemos que equipar a nuestros papás para que esos papás fundamenten bien a sus pequeños. Ahora, que si esta debe ser la razón por la cual debemos tener un ministerio familiar, el hermano Roth dice no. No porque pusimos un cimiento erróneo. No porque nosotros tenemos deserción de nuestros chicos. Nosotros debemos tener un ministerio familiar porque la Escritura así nos lo pide. Por eso se debe tener un ministerio familiar. Ahora, hermanos, mire, la familia, una buena familia, una sana familia, hará una iglesia fuerte, hermanos. Hará una iglesia fuerte. No hay cosa más agradable que uno poder llegar con su esposa, con sus hijos, y sentarse a ser edificado, a tener comunión, a compartir las canciones, a tomarnos la aromática. Hermano, no hay cosa más especial que poder hacerlo, ¿cómo? Familiarmente. Hoy tenemos muchas dificultades. No es que aquí viene el hermano, qué sé yo, voy a citar un nombre, el hermano Pepe viene aquí, pero su esposa Margarita, ella asiste a otro lugar. ¿Por qué? Eso debería disonarnos y debería ser una preocupación en el pastor. ¿Por qué él sí viene pero ella no? ¿O por qué sus hijos no vienen? Debe ser una preocupación que debe ser pasada a los papás. Si Isabela no llega, entonces, hermano Sergio, ¿qué está pasando con Isabela? ¿Por qué no llega? Pero a veces no hay esa preocupación. ¿Cómo enfocamos entonces el ministerio familiar en la iglesia? Entonces, hermanos, debemos escudriñar la Escritura y sentar unos precedentes, porque el Señor instituyó la familia como un medio de discipulado, ya veremos eso aquí en el siguiente paso, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros nietos el amor por Dios. ¿Qué está pretendiendo? Entonces estoy sentando los tres precedentes siguientes: que la iglesia sea multigeneracional. O sea, no podemos que sea esta generación nomás. Ahora miren la riqueza de eso. ¿Sí? Si Juanca ha podido estudiar y es un buen expositor de la Escritura, ese conocimiento en manos de Nico, ¿qué tiene que pasar con Nico? No sé si me hago entender. Cuando Nico tenga la capacidad de exponer, su papá va a decir, wow, yo nunca vi eso. O sea que vamos a tener ¿qué? Una mayor riqueza. Cuando escuchemos a nuestros muchachos, tenemos que tener una mayor riqueza en cuanto a la exposición bíblica. ¿Sí? ¿Tenemos eso? Entonces a mí me sorprende, por lo menos, voy a citar, nosotros hace un tiempito terminamos de estudiar la Confesión de Fe de 1689, ¿sí? Muy bien. Y yo le decía a algunas personas, 1689, qué luz que tenían los hermanos. Se supone que nosotros tenemos unas generaciones más adelantadas. ¿Cómo deberíamos entender eso? Eso deberían ser los rudimentos, como dice el libro de Hebreos, que la imposición de manos. Y todavía tenemos problemas con la imposición de manos. ¿O no tenemos problemas con la imposición de manos? ¿Tenemos problemas con las lenguas? Esos son temas candentes. Cuando eso deberíamos, ¿qué? Manejarlos. Hemos estado hablando de la alabanza. ¿Cuántas diferencias tenemos con la alabanza? Que si hago, que si no hago, que si se puede, que si no se... Hermano, tenemos una cantidad de baches ahí. ¿Por qué los tenemos? Hermanos, ha hecho falta profundizar. ¿Sí o sí?
Nos ha hecho falta profundizar. Y nos ha hecho falta enseñarle a nuestros chicos estos fundamentos, que ellos los manejen de tal manera que ellos se dedicaran a profundizar sobre otras cosas. ¿Sí? Pero no pasa. Y eso es un trabajo multigeneracional, que deberíamos tener mayor riqueza. ¿Pero qué? Si no pasamos, si no transmitimos bien a nuestros hijos los fundamentos, pues ellos van a tener los mismos baches. Entonces, hoy escuchamos prédicas de 1600, de 1700, de 1800, y hicimos, ¡wow! ¿O no? Cuando abrimos algunas páginas, no sé, a algunos les llega la cartillita de Chapel y vemos... recuérdamelo, Dani, tú lo tienes bien. ¿Chapel qué? Eso, muy bien, ¿cierto? Y nos llegan mensajes de quién, de Spurgeon, de Owen, de Charles, y dice uno, o qué tal por lo menos el tratadito del hermano Ping sobre soberanía. ¿Alguno ha leído Soberanía de Dios de W. Ping? Y dice uno, Señor, ¿cómo estamos le dicen a uno, explique misericordia? Y uno dice, bueno, misericordia de Dios es como cuando Él tiene misericordia de uno porque Él es misericordioso. Y uno dice, hermano, me quedó clarísimo. Sí, tienes toda la razón, Alejita. La hermana Alejandra dice, me quedó clarísimo que no sé. Sí, eso es, que no sé. Porque no nos han transmitido esa verdad, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, tenemos que tener un ministerio familiar, ¿cierto? Que no debe ser impulsado por las estadísticas, que no debe ser por un líder apasionado, que no debe ser por la necesidad de, ¿cómo podríamos decir? Vigente, sino que debe ser porque es teológico, porque es bíblico, porque es acertado. ¿Listo? Ya puedo evacuar ese punto. Entonces, hermanos, tenemos que repasar en eso e introducirnos para tener un ministerio familiar, para poder edificar a nuestros varones, para poder edificar a nuestras damas, para poder edificar a nuestros jóvenes, para que nuestros niños tengan unos fundamentos que nos puedan ayudar. ¿De acuerdo? Muy bien, mis hermanos, corramos. Entonces, el hermano dice que este libro va a abarcar esas cosas. Entonces no me voy a detener eso. Vamos entonces a repasar un poquitico los tres fundamentos que el hermano hace. Dice que Dios ha creado las familias para que sean centros de discipulado. ¿Lo habían visto así? Sinceramente yo no lo había visto así. No sé, voy a ser honesto conmigo. Yo nunca lo vi así. Que mi familia era un centro de discipulado, no. Nosotros decíamos el discipulado es cuando yo voy y le evangelizo a otra persona. Discipulado es cuando reunimos aquí en la casa y vienen otros de afuera. Discipulado, pero como tal yo no lo había visto de esa manera. No sé si a ustedes les pasó igual. ¿Cuáles son entonces mis primeros discípulos? Mis primeros discípulos entonces son mis hijos. Bueno, si arrancamos con la cabeza, mi primer discípulo es mi esposa. ¿Cómo me ha costado? Yo quiero compartir algo ahí porque he tenido muchas deficiencias en eso. Mi esposa a veces me ha hecho exigencias. Y ella me dijo alguna vez, y son palabras que no las he dejado pasar por alto, pero me han costado mucho, y es, amor, para todos tienes una palabra y para mí, ¿qué hubo? Eso es un reto. A todos aconsejas, y a mí, y de hecho me quedo sin palabras frente a eso. Entonces tenemos que tener palabras para nuestra esposa, para disipularle, ¿sí? Y sobre todo en momentos de crisis, ¿cómo está la consejería con nuestra esposa? ¿Cómo podemos aconsejarle, sentarle, decirle, amor, mira, esto dice la Escritura, amada esposa, sobre este asunto? Pero a veces, hermanos, como somos tan familiares, estamos en caliente, entonces decimos, pues haga lo que quiera, yo hago lo que quiera, y mire a ver que no sé qué. Entonces ahí quedamos como en el, no avanzamos. Entonces nuestro primer discípulo, mis queridos varones, es nuestra esposa. Es nuestro primer discípulo. Y nuestros segundos discípulos son nuestros hijos. Es nuestro grupo de discipulado. Es nuestro grupo de discipulado.
Y eso es lo que nos quiere llevar el hermano. ¿De acuerdo? Entonces, esa familia, esa institución espiritual, debe ser una institución espiritual. Ese es otro gran problema que tenemos. Entonces, ¿cómo nos sentimos cómodos, varones? Este es un llamado de atención para nosotros, varones. ¿Cómo nos sentimos cómodos? No, yo trabajo, llego cansado, yo proveo. Ahí están las papas, está el agua de panela, miren a ver si comen. No, no es eso, no es suficiente. No es suficiente. El hermano dice que no es suficiente con que les demos alimento, abrigo, algo de protección. Y entonces, si Brandon tiene problemas, entonces pues ya saben a quién llamamos. Ahí está mi papá, miren a ver. Pues claro, sepa el hermano Cristian que es bien grande, entonces, ¿qué pasó con el chiquitín? Sí, tenemos esa tarea, protegerlos. Pero recuerden, la familia es una institución espiritual, porque es una institución divina. Y tenemos que verlo así. Hermanos, tenemos que verlo así. Cuando nos casamos con mi esposa, yo le dije a mi esposa, yo no quiero tener sino 1 o 2 hijos. ¿Por qué? Le dije, porque ¿cómo le voy a responder a Dios si tengo más hijos? Mi preocupación grande fue siempre esa, ¿cómo poderlos conducir? Yo estaba muy novato, ahora entiendo que el que hace eso es el Señor. Y el que lo sostiene es Dios, pero yo pensé que yo era el que lo sostenía. Ahora, no quiere decir que tú no eres responsable. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, si lo sostiene Dios, pues Dios verá qué hace. No, recuerden que eso no es lo bíblico. Pero sí tenemos que tener y tenemos una responsabilidad. ¿Y la responsabilidad es qué? Enseñarles a nuestros hijos, repetirles esas palabras, estando en el camino, al acostarse, cuando te levantes. Entonces tenemos una tarea con nuestros chicos. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, creo que podemos ver que la primera tarea entonces es nuestra familia, ¿de acuerdo? Involucremos a nuestros chicos, ¿cómo los estamos discipulando? ¿Qué conocimiento tienen ellos? ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? Necesitamos recursos. ¿Qué recursos? Pues los recursos del Señor. No sé. Si necesitamos hoy acudir al juego bíblico para enseñarles a nuestros hijos algo de Biblia, yo creo que ustedes que son duros en los videojuegos pueden. Mi esposa por ahí a veces me reta y entra a algunas preguntas bíblicas y me pregunta. Y nos edificamos. No nos las sabemos todas. Uy, yo no sabía eso, ¿cierto? Entonces, podemos enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuál es la única juez que se encuentra en la Biblia? ¿Sí sabes, Brandon? No, él no sabe. ¿Cuál es la única juez que se encuentra en la Biblia, Isabela? ¿La única juez que se encuentra en la Biblia? No. Esteban. No. Nico. Johan. Joan. ¿La única juez que se encuentra en la Biblia? No. Entonces, ¿qué más chicos tengo aquí? No tengo a ningún chico más. Nos tocó entonces preguntarle a los grandes. Miguelito. Ni idea. Ay, Felipe. Tampoco. Estamos jugando cartas bíblicas. ¿Quién? Débora. Vea, facilito. Ahí pasamos un rato y discipulamos a nuestros hijos. Nuestros hijos se conocen 3 historias básicamente. La creación, Génesis y David y Goliat. Tenemos mucha tarea con nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, esa tarea podemos hacerla. A ti, voy. Segundo punto. Nos habla el hermano entonces de que necesitamos vivir juntos. Hay 3 parámetros. El discipulado ocurre en contextos pequeños y necesitamos de comunión auténtica. Todos esos 3, ¿dónde los encontramos? En la familia. En la familia. Enfaticemos eso. Muy bien. Ahora, a los grupos los han denominado de muchas maneras, ¿cierto? Células, grupos café, discipulados familiares, todo lo que usted quiera. Y el hermano Rod dice, fácil, Dios los llama ¿cómo? Ustedes leyeron, ¿cierto? Los llama familias. Entonces, nuestro discipulado en las familias, hermanos. Corramos ahí con eso. Segundo cimiento del que se va a trabajar todo el tiempo es el propósito bíblico de los padres y abuelos es inculcar amor por Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad entonces para con nuestros hijos? Enseñarles a amar a Dios.
Enséñeles a amar a Dios. Mire, si nuestros hijos amaran a Dios, no tendríamos tantas circunstancias ni tantas quejas con respecto a la insujeción de nuestros hijos. Porque cuando amamos al Señor, hay cosas que nos quedan más sencillas, ¿cierto? Hay cosas que nos quedan más sencillas. Hermanos, levanten la mano los hermanos que tuvieron problemas con sus padres, que fueron rudos, que fueron castigadores, que fueron agresivos. A ver, los que fueron, allá está el hermano Alex, está aquí la hermana Jere también pasó por ahí, el hermano Andresito también, Rocío también. Bueno, ahí tengo varias manos. Nuestros padres fueron rudos para castigarnos. Bueno, aquí ya no levanten la mano, pero yo quiero hacer rápidamente una aplicación en esto. ¿Cuántos de nosotros que fuimos tratados con esa violencia llegamos a odiar a nuestros padres? No respondan ahí. Los veíamos con resentimiento, preferíamos que no estuvieran en casa, cosas como esas, porque eran violentos con nosotros y los veíamos desde esa manera particular, ¿sí? Entonces, ¿cuándo los honrábamos? ¿Qué los íbamos a honrar? Pero no sé cuántos de ustedes cuando llegaron al Señor pudieron sacar eso de su corazón. Y todos, ¿verdad? Hasta cuando llegamos a Cristo pudimos sacar esa indiferencia o ese rencor o, en fin, esos sentimientos negativos para con nuestros padres que fueron maltratadores. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó que debíamos honrarlos, no porque eran buenos, sino porque eran nuestros padres. Bueno o malo. Tenaz. Eso sana los corazones. ¿Sí? Entonces, nuestra generación, hablo de la generación mía, ¿sí? De los que tenemos de 80 para arriba, esa generación ya de viejitos que nuestros padres fueron muy rudos para castigarnos. Físicamente hablo, físicamente. Y claro, emocionalmente ni se diga. Es porque nunca escuchamos un hijo te quiero o lo hiciste bien. Nada. Si uno lo hacía bien, pues así tocaba hacerlo. Pero si lo hacía mal, tenga por hacerlo mal. Necesitamos del Señor. Entonces, padres, nuestra tarea, o ese segundo punto es, enfaticemos el amor de Dios en nuestros hijos. O cómo nos ama Dios. Únicamente eso, que ellos se centren en las verdades escriturales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una tarea gloriosa. Y el tercer cimiento, hermanos, con el que vamos a terminar hoy, vamos a dejar ahí, es que Dios creó la familia como un motor esencial de evangelismo. ¿De acuerdo? Por medio de la fidelidad y la multigeneracionalidad. Casi que no puedo decir la palabra. No es solo mi generación. Entonces la pregunta con la que puedo evacuar este punto rápidamente es, ¿cuántos de los padres quieren que sus hijos sean buenos creyentes? Todos. ¿Sí o no? Todos nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores creyentes que nosotros. Y esa es la voluntad de Dios, eso es teología bíblica y es el pensamiento que el hermano quiere transmitirnos. Creo que todos estamos en sintonía, aquí no podríamos discutir eso. Al contrario, cuando uno de nuestros hijos se desvía, nos sentimos... ¿O quién de los padres aquí, que tenemos ya hijos más grandes, no hemos llorado por alguno de nuestros hijos que no están andando muy bien? Que las cosas parece no estarle marchando como nosotros quisiéramos. Y sobre todo en el ámbito espiritual. Cuando los vemos aflojar en su vida espiritual. Cuando vemos que dejan de asistir. ¿Sí? Cuando vemos que están reacios a escuchar un consejo. ¿Qué nos cuesta? Miren, nos cuesta a veces hasta meternos en dificultades con ellos mismos porque no nos podemos quedar callados. ¿O qué papá viendo mal a su hijo se queda callado? No nos quedamos callados. Y esperen que esté más grande, hermana Rocío. Porque uno piensa que los hijos pequeños le dan a uno guerra. Y que cuando ya son grandes, pues al fin de cuentas son grandes y que hagan lo que... No. Siempre se ha dicho, mire, hijos pequeños, problemas pequeños, ¿cierto? ¿Cuál es el problema, por lo menos ahora, de mis nietos, que tienen 3 y año y medio? Que se agarran, que se empujan, que se pelean por un juguete. Ese es el gran problema de ellos. Ese es el gran problema de ellos. Ayer teníamos una grata visita de una
hermana que conocimos en la ciudad de Yopal y le preguntamos por alguien y ella nos dijo, no, esta chica está como mal, se hizo algunos tatuajes, parece que está en el lesbianismo. Ah, bueno. Entonces, ¿problema de juguete? El problema de su sexualidad. Entonces, ¿problema chiquitico? Y un problema enorme. Y nos decía ella, creo que lo que la perjudicó fue la universidad. Creo que lo que la perjudicó es que nunca fue discipulada, no la universidad. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que lo que la perjudicó fue que tuvo un mal discipulado. Porque nuestros hijos, ¿dónde van a vivir, hermanos? Voy a terminar con esto. ¿Dónde van a vivir nuestros hijos? Donde dice la Escritura, ellos van a vivir en el mundo. ¿Y en el mundo qué tienen? Tendrán aflicción y tendrán persecución, y el mundo los ama. El mundo no los ama, el mundo los aborrece. ¿Para qué tenemos que preparar a nuestros hijos? Para un mundo hostil, para un mundo que los aborrece, para un mundo que les repele, para un mundo que los ataca. ¿Para qué prepara usted a sus hijos, hermano? Yo espero que sea para eso. Pero miren, hermanos, desafortunadamente hoy nosotros queremos tener a nuestros hijos en una burbuja. No me lo toque, no me lo mire. Que mi niño no coma tierra porque se enferma. No, déjelo que coma tierra. ¿Cierto? Hermanos, preparemos a nuestros hijos para un mundo hostil, que no los quiere. Pero nosotros hoy pretendemos que el mundo los admita, que el mundo los ame. Y no, ellos no son del mundo para que el mundo los ame. Así de que ellos se van a encontrar con una sociedad que los va a rechazar. Ya hicimos el ejercicio el otro día y preguntamos, a alguna joven le pregunté, ¿cuántos compañeros de clases tienes que sean cristianos? Y me dijo, no, yo sola. Entonces es un mundo hostil, al que él se debe enfrentar. Pero nosotros no hacemos eso, queremos tenerlos en una burbuja. Y cuando los tenemos en una burbuja y nuestros chicos no están allá, hermanos, les digo una cosa, sinceramente, los vamos a hacer muy débiles y nos los van a maltratar. Nos los van a maltratar fácilmente. Nos queda el reto, hermanos. Entonces, hermanos, 3 cimientos, ¿sí? Nuestro centro discipulado, la familia. ¿Cuál es nuestra tarea? Discipularlos a ellos. Y 3, ¿por qué? Porque es la nueva generación. Todo en familia. Todo en familia. Entonces tenemos nuestro núcleo familiar en las que debemos enseñar a amar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que transmitirlo a la siguiente generación. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por acercarnos a estas verdades que quizá ya las conocemos, Señor, pero que las olvidamos. Que no las repasamos, que no las recordamos, Señor. Que las tenemos por algún tiempo en nosotros y las dejamos pasar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque todos nosotros que tenemos familia, nos hemos esforzado por ella, hemos trabajado por ella, pero quizás cimientos erróneos hemos tenido, Señor. Hemos pensado que es suficiente con suplir para sus necesidades económicas. Y nos hemos olvidado de la afectividad, nos hemos olvidado del cimiento espiritual. Señor, recuérdanoslo. Ayúdanos a ver a nuestra esposa y a ver a nuestros hijos y cómo debemos sembrar en ellos adecuadamente. No somos los más sabios, como dice la Escritura, quizás somos, como dijo el salmista, mulos sin entendimiento que necesitamos de cabresto para acercarnos. Acércanos, Señor, pues definitivamente no nos acercaríamos, Señor, si tú no nos acercas. Auxilia, Señor, a nuestras familias. Correspondientemente queremos de la sabiduría tuya, de las verdades tuyas, Señor. Coloca corazones blandos en nuestros hijos, propicios, Señor, tierra fértil para que la palabra tuya dé fruto. Que podamos sembrar continuamente, Señor, como nos anima tu palabra, Señor, en el camino, cuando nos levantemos, al acostarnos, a colocar, Señor, en nuestros postes de las casas, en nuestras puertas, el mensaje tuyo, Señor. A tener nuestros oídos y ojos abiertos para ti, Señor, y poderlo transmitir también a nuestros hijos, para que ellos sean una generación que te ame, Señor. Pues tú quieres que tus mandamientos y tu palabra esté en nuestros corazones
para que nos vaya bien, para que nos vaya bien, Señor. Y el propósito de nosotros, de cada uno como padre o madre en este lugar, Señor, y aún de los que no están, es que a nuestros hijos les vaya bien. Aún a nosotros, Señor, queremos ver tu mano de gracia, de fidelidad y misericordia sosteniendo nuestras almas. Por tanto, suplicamos al que puede proveernos de esa riqueza que eres tú, para que lo produzcas en nosotros. Te damos muchas gracias, majestuoso Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. En unos minuticos nos vamos a conectar, los hermanos que están por las redes, y ya regresamos. Y mis hermanos, vamos a tener unos momentos para confraternizar y seguidamente tendremos nuestro tiempo de adoración. Dios los bendiga.